Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta oportunidad vamos a aprender un concepto que teóricamente puede resultar muchas veces confuso, pero en la práctica la verdad es muy sencillo. Ese concepto es el concepto de hilos o threads, utilizando pues la tecnología que te guste. En este caso vamos a utilizar Java para mostrártelo. Bueno, vámonos directamente a la herramienta Eclipse que hemos venido utilizando a lo largo de nuestros videos elaborados en Java. No es la única herramienta, podemos hacerlo en cualquiera, solo que por motivos que en este caso la tengo disponible, pues es la que estaré utilizando. En otros videos voy a utilizar otras herramientas. Bueno, vamos a inicializar generando un nuevo proyecto. Le vamos a llamar hilos y básicamente lo vamos a dejar con las opciones por default. Ok, recuerda que para instalar esta herramienta tengo un video en el canal, el cual te puede ayudar a configurar desde cero esta herramienta que se llama Eclipse. Bueno, vamos a generar un pequeño paquetito para organizar nuestro código. Vamos a llamarle com.home. Recuerda que los paquetes en Java siempre llevan una nomenclatura donde se especifica el dominio al que pertenece nuestra empresa, nuestra organización, y luego pues el proyecto o submódulos o organizaciones a las que pertenece, digamos, nuestro proyecto. Vamos a darle finish. Ahora vamos a generar una pequeña clase que son las configuraciones iniciales de nuestro proyecto. Vamos a activar esta opción para que nos genere un hilo principal, un método principal. Checa la nomenclatura que estoy utilizando y cómo le estoy diciendo. Y le vamos a llamar a esta clase ejemplo, que nos la deje en el paquete que acabamos de generar, que se llama com.home. Bueno, empecemos entonces, ya que tenemos lo necesario para explicarte. Pero entendamos que es un hilo, pues son aquellos que nos permiten que un programa realice múltiples tareas al mismo tiempo. Cuando nosotros ejecutamos normalmente un programa aquí en Java, ejemplo, si ahora yo ejecuto este pequeño programa, le voy a dar aquí en Run As y Java Application. El programa que no tiene nada se ejecuta, digamos, en el hilo de ejecución principal. Es decir, cada programa tiene un hilo de ejecución, una manera de ejecutarse, digamos, únicamente. Entonces, ese hilo de ejecución contiene toda la lógica y donde normalmente se llama todo el código de nuestros programas. Bueno, tenemos la posibilidad de que en ese hilo de ejecución se generen otros pequeños hilos al mismo tiempo, o threads como normalmente se le conoce. Entonces este es un concepto de paralelismo. Imagínate, tienes que hacer una actividad pero la repartes en varias partes al mismo tiempo y que se ejecuten una vez que tú des la orden para lograr un fin común. Bueno, a eso le conoceríamos como el hilo principal, y a esas ejecuciones que están corriendo al mismo tiempo pues harán los hilos secundarios. Vamos a verlo con un ejemplo, ya que tenemos aquí nuestra clase. Vamos a generar por aquí una segunda clasecita muy sencilla. Perdón, le di en Java Project. Vamos a decirle que sea una nueva clase. Ahí le voy a decir que la clase se llame mi hilo, por ejemplo, y nada más, que no herede de nada. Nosotros le vamos a generar todo y aquí le vamos a decir con la palabra reservada extends, que pues nos representa la herencia, que traiga todos los métodos de la clase thread. Es decir, le vamos a decir que esta clase va a ser la que se va a invocar para ejecutar subhilos, subthreads en el programa principal. Vamos a definir o redefinir uno de los métodos que tiene esa clase thread, que es el método de run. Entonces, cuando redefinimos este método, nosotros podemos poner aquí lo que queramos, la ejecución de nuestro pequeño código. Aquí simplemente le vamos a poner un mensaje por ahora para empezar, print ln, y le vamos a decir este es un hilo en ejecución.
ejecución. Ok, entonces lo vamos a guardar y aquí tenemos una clase que hereda de thread y que a su vez pues va a tener toda la funcionalidad que nos proporciona esta clase para el manejo de hilos. Ahora checa, dentro de este hilo principal, bueno, vamos a copiar esto para no escribir tanto y vamos a poner aquí hilo principal y vamos a poner una línea que nos ayude a entender el hilo principal fin. De hecho aquí está mal escrito, principal, se me fue una i. Vamos a ponerle inicio. Estos dos mensajes lo que nos van a representar es en qué momento inicia mi programa y finaliza en el hilo principal, que es la función main. Observa, voy a ejecutar nuevamente la clase ejemplo. Ahí está, se ejecuta, es muy rápido porque no tiene nada. Hilo principal inicio, hilo principal fin. Vamos a dejarlo más bonito, unos puntitos por ahí, otros puntitos por acá. Ahora vamos a invocar un subhilo o un hilo adicional dentro de este flujo principal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a instanciar la clase que acabamos de crear, que se llama mi hilo. Vamos a llamarlo hilo a nuestra variable. Vamos a llamar hilo a nuestra variable y le vamos a decir que crea una instancia, es decir, un objeto a partir de esa clase de mi plantilla. No tiene nada más que un mensaje. Ok, ahora ahí todavía no sucede nada, pero si llamo al método, en este caso start, de la clase hilo que hereda de thread, pues aquí es donde empieza a ocurrir la magia. ¿Por qué? Porque inicia el programa principal, el hilo principal, luego se va a inicializar un hilo y luego pues se va a finalizar. ¿Cómo se ve esto? Bueno, vamos a correrlo. Entonces observa, mira, se imprimió la primera etiqueta y luego se imprimió esta, porque lo que hace es darle secuencia a el hilo principal y luego comienza a ejecutar todo lo que tiene que ver con el hilo. Entonces, un problema que se tiene normalmente al entender hilos es que todo se ejecuta en secuencia y no es así. Aunque nosotros lo veamos así, hacia abajo, realmente no se va a ejecutar así. Lo que va a suceder es que vamos a tener nuestro hilo principal, debemos de separar nuestras líneas del flujo principal y luego las del flujo adicional o de los threads que se van a ejecutar. Bueno, entonces, para poder considerar que un hilo se va a inicializar, tenemos varias opciones. La primera ya la vimos, se hereda de la clase thread, pero también podríamos hacer que se herede de la clase o de una interfaz, mejor dicho, que es Runnable. Entonces vamos a generar una clase aquí nueva, vamos a llamarle MyRunnable. MyRunnable, así, sin nada, puedes llamarle como quieras, X, Y, Z, como sea, pero aquí la diferencia es que vamos a implementar implements Runnable, ¿vale? Y aquí vamos a utilizar nuevamente el método run, que forma parte del contrato de interfaz de Runnable. Entonces le vamos a decir que vamos a utilizar run, que es uno de los métodos que tiene, que vamos a poner en run lo que queramos. Entonces le vamos a poner un mensajito, por ejemplo, que diga system.out.println y que nos diga que es ejecutando desde Runnable. Así. Ya tenemos otra manera de hacerlo. ¿Cómo lo podemos cambiar? Fíjate, vamos a hacer una definición similar. Voy a comentar esto para no eliminarlo. Y ahora el concepto es el mismo. Vas a tener estas dos opciones para utilizar hilos. Sin embargo, aquí le tenemos que decir, por ejemplo, que
nuestra variable es de la clase hilo y vamos a generar un nuevo hilo. Aquí no heredamos, aquí implementamos una clase que utiliza una interfaz. Son dos cosas totalmente diferentes y le vamos a decir que le vamos a pasar al constructor de esta clase thread un objeto de myRunnable. Así. Entonces, ese objeto, al formar parte del constructor de thread, automáticamente va a saber que es un hilo y entonces también hay que inicializarlo. ¿Cuál camino se te hizo más corto? Personalmente me gusta más cuando heredan de la clase thread, pero es muy común utilizarlo de las dos formas. Vamos a ejecutarlo. El concepto es el mismo al ejecutarse. Observa, el hilo principal lleva su flujo, pero los hilos van por otro camino. Ahora que veamos cómo se instancian más hilos, te va a quedar mejor comprendido pues este tema. Ahora bien, tenemos varios métodos útiles dentro del uso de los hilos. Ya viste el primero, este se llama start, que inicia el hilo con pues la llamada al método run en paralelo. Además, has visto que por ejemplo aquí en la clase hilo, cuando utilizamos el método run, ahí ponemos toda la lógica del hilo. Este no se inicia, digamos, directamente, sino lo hacemos a través de start normalmente. Tenemos la posibilidad de otro método que vamos a ver más adelante que se llama sleep, que es, ok, ya te ejecutaste hilo, ya estás corriendo, detente un tiempo. Y tenemos el método join, que nos permite esperar a que otro hilo termine. Es decir, es cuando vamos a poder sincronizar hilos donde a lo mejor están utilizando un recurso compartido y queremos que primero uno trabaje sobre ese recurso para no dañarlo y luego empiece el otro. Y no va a iniciar el otro hasta que termine el primero. Y otro método muy utilizado es si está vivo, isAlive, que básicamente nos verifica si un hilo sigue ejecutándose. Ya vimos algunos aquí. Vamos a crear un programita con múltiples hilos. Entonces, ese programita lo vamos a generar con una nueva clase. Ya nos quedó claro un poco que heredar de la clase thread o implementar la interfaz runnable, pues es sencillo. Solamente que redefinir el método run. Bueno, vamos a definir una clase que se va a llamar, en este caso, contador. Vamos a utilizar una clase para incrementar los valores de una variable, ¿okay? Y vamos a tratar de sincronizar para que no choquen. Vamos a hacerlo a través de interfaces. Vamos a decirle que implemente la interfaz runnable. Todo bien hasta ahí. Vamos a generarle un constructor que se llame igual que la clase contador y vamos a ponerle un nombre a nuestra variable que va a formar parte de la clase. Esa variable se va a llamar nombre y le vamos a asignar el nombre que llega como constructor. Sin embargo, no le hemos definido ese atributo. Aquí se me pasó. Le vamos a decir que sea privado y que sea un nombre. Hasta ahí todo normal, programación orientada a objetos con Java. Ahora viene lo interesante. Aquí todavía no hay nada raro. Vamos a implementar el método run. Vamos a decirle public void run y ahora le vamos a decir, por ejemplo, vamos a hacer que itere un cierto número de veces. Vamos a decirle que vaya desde i igual a 1 hasta i menor o igual, por ejemplo, a 5 y que incremente i más más. Un for típico. Entonces ahí queda y le vamos a decir que nos imprima system.out.println y que nos imprima el nombre concatenado, a ver, por ejemplo así, 2 puntos concatenado con mi variable. Ok, hasta ahí, punto y coma. Aquí me está advirtiendo de un mensajito, dice que no alcancé a leer, me falta un
una llave. Entonces déjame observar antes de avanzar, y por aquí observamos a ver qué dice, que nos falta una llave, así, y parece que ya está todo bien porque omití una de las llaves que están por aquí, exactamente, el del método run. Ahí está. Lo organizamos mejor, hacemos esto por acá para no confundirnos, y dejamos esto por aquí y esto así. Ahora sí, todo alineado. Ok, ahí vamos a imprimir. Ahora vamos a decirle que intente lo siguiente con un try, y ahora le vamos a comentar aquí a nuestro código que haga un thread sleep. Vamos a usar este segundo método, y que se duerma 500 milisegundos, es decir, medio segundo. Luego, si no se puede dormir, que haga un catch, es decir, si ocurre un error, la primera zona donde se va a dirigir es aquí, y vamos a hacer el manejo de la excepción interrupted exception, así, exception, y vamos a ponerle un nombre a esa variable. Ok, entonces a través de eso, aquí básicamente lo que vamos a generar es el manejo de ese error. Aquí nuevamente me falta una llave, y vamos a alinear esto así, y vamos a mover esto por acá con un tabulador, y esto con un tabulador para que quede de mejor manera. Observa las llaves. Ok, recuerda que en Java todo agrupamiento de instrucciones lleva llaves. Ahora sí, vamos a decirle un system.out.println, y vamos a decirle, por ejemplo, hilo interrumpido. ¿Qué hace este código? ¿Qué es lo que pretende hacer? Que cuando se ejecute este hilo, bueno, una vez que se le asigna un nombre, va a ser un for de 5 veces, pero por cada vez que intente ingresar se va a detener 5 segundos. Si no se puede detener, va a dar un mensaje de error. Es todo lo que va a hacer. Ok, bueno, nuevamente regresemos a nuestra clase principal, que la hemos llamado ejemplo. Vamos a comentar nuevamente esto de por aquí, no lo vamos a utilizar, y vamos a decirle que vamos a generar más de un hilo. Entonces vamos a generar un thread. Recuerda que cuando utilizamos la interfaz debemos definir que la clase es del tipo thread. Vamos a llamarle h1, y este thread va a ser una instancia de la clase thread, y le vamos a pasar como objeto el contador, en este caso la clase que está implementando la interfaz runnable, y recuerda que recibe un nombre. Vamos a llamarle hilo 1, así. Ahora vamos a llamar uno adicional, y vamos a llamarlo h2, y su nombre va a ser hilo 2. Vamos a inicializar los hilos. Recuerda, se va a ejecutar el hilo principal y va a llevar su secuencia, pero los hilos adicionales van a llevar su propio flujo. Puede ser que primero arranque el 2, luego el 1, o que primero arranque el 1, luego el 2. No necesariamente como están incluidos aquí, es como van a ejecutarse. Entonces observa, parece que ya está todo bien. Ahora voy a ejecutar nuevamente ejemplo. Observa, comienza el hilo principal, se termina, pero mira, arrancó el 1 y luego se fue al 2 en la iteración 1 y la iteración número 1 del hilo 1. Luego se fue a la iteración número 2 del hilo 1, iteración 2 del hilo 2, y así se la llevó. Pero observa, luego se ejecutó la iteración 3 del hilo 2. Esperábamos que fuera la iteración 3 del hilo 1. No, primero se hizo esta y luego se hizo esta. Y observa, luego se volvió a hacer nuevamente la iteración 4 del hilo 2 y luego la 4 del hilo 1. También lo repitió, primeramente para la iteración 5 del hilo 2 y luego la del 1. Bueno, a través de esto pues es fácil entender el concepto de hilos. Observa, vamos a hacer un pequeño cambio aquí en la clase contador. Nombre, y vamos a poner así para que se vea
un poquito más bonito, como si fuera una flecha, nombre, y vamos a ponerle iteración para entender mejor lo que está sucediendo. ¿Quién entra primero? Entonces, recuerda, el hilo principal se ejecuta. Vamos a lanzarlo nuevamente. Aquí la clase de ejemplo y empieza. Hilo 1, iteración 1, 2, iteración 1. Luego ya empezó la 2 con la iteración 2, no hizo la 1, iteración 2. Entonces es como lo organices. Si lo vuelvo a ejecutar, lo más probable es que esto cambie. Entonces observa. De hecho, sí cambió. Mira, ahora la iteración 2 la hizo con la 3. Y luego hizo la 1, 3, 2, 4, 1, 4. Es decir, va teniendo cierta prioridad. Eso lo vamos a ver más adelante con otros ejemplos. Espero que esto haya quedado muy claro. Y bueno, continuamos con el aprendizaje de los hilos en un siguiente video. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta el que sigue. Bye.